Bien, mis hermanos, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Eh, y bueno, damos gracias a Dios por otro día más en su palabra. Espero que usted esté disfrutando, que esté disponiendo su mente, su corazón para el estudio de la palabra de Dios. Seguimos orando por los enfermos, por las personas que han fallecido de COVID. Seguimos orando por las familias. Y por favor, no olvide estar orando por ellos, no estar orando por las personas las familias que quedan cuando alguien fallece de COVID. Y damos gracias a Dios por la vida del hermano Lucas también, que aún sigue en cuidados intensivos. Y rogamos a cada uno de ustedes que sea prudente, que mantenga su distanciamiento, su orden, todas las cosas que nos dice el Señor que debemos tener prudencia, ¿no? Prudencia con los protocolos, siendo serios con el tapabocas, etcétera. Ya pensamos a veces que eso es de otras personas, pero no, el COVID ya nos está tocando a nosotros y necesitamos ser prudentes, ¿no? No temerosos, no con miedo, pero prudentes. El Señor nos pide ser prudentes, seamos prudentes, específicamente eh, pues con este tema del COVID. Y también pedimos al Señor fortaleza a las familias que han perdido a sus seres amados, a sus seres queridos. Y bueno, vamos a la palabra de Dios en el libro de primera de Pedro, perdónenme, capítulo número 2. Y estamos en los versículos 4 al versículo número 5. Vamos a estudiar estos dos pasajes y luego, si Dios no lo permite, de hoy dentro de 8 días vamos a estudiar del versículo 6 al versículo número 8. Está dividido o dividí esta porción en estos dos, porque está tan lleno de tantas verdades que no puedo y no me permite mi estudio saltarme algunos detalles o ir muy rápido en algunos detalles. Entonces dividí este pasaje en dos secciones, la sección de los versículos 4 y 5 y luego la sección de los versículos 6 al 8. De los versículos 4 al 5 llamé a este pasaje o a esta parte de este pasaje rocas vivas, rocas de testimonio. Y luego vamos a hablar un poquito de eso. Y de los versículos 6 al versículo número 9, una esperanza de vida eterna, una esperanza de vida eterna. Y obviamente hay varios detalles ahí que vamos a charlar un poco más adelante o en la próxima predicación sobre los versículos 6 al 8. Vamos a leer este pasaje, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura de aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este pasaje de los versículos 4 al versículo número 8 está hablando de los privilegios, de la plenitud y del disfrute de la vida cristiana. Hemos hablado eso en en los versículos anteriores de capítulo número 2, Pedro hablando a los expatriados, a los aliens, a los perseguidos del primer siglo de la iglesia, los que las personas llamaban locos o no querían tener relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque ¿quién sigue a un crucificado? ¿Quién sigue a alguien que ha muerto en la cruz? ¿Quién vive por él? Porque son ellos los que siguen. ¿Quién es seguidor de aquel que estuvo con la chusma de la sociedad, prostitutas, publicanos, pecadores en general? ¿Quién es ese Jesús, el camino, como le conocían primero a los cristianos casi en el primer siglo, las personas del camino, de ese camino que no promete felicidad temporal, sino eterna, ese camino que no promete vida temporal, sino vida eterna? ¿Quién sigue a ese?
Entonces Pedro está diciendo con todo el capítulo número 1 las ventajas, privilegios y responsabilidades que tenemos como hijo de Dios. Capítulo número 2 introdujo la bendición de ser llamados hijos de Dios y los resultados de eso, versículos 1 y versículo número 2. Y ahora vamos a ver los privilegios de ser llamados hijos de Dios, deberes y responsabilidades, por supuesto, pero privilegios al fin y al cabo de ser llamados hijos de Dios. Por cierto, introduciendo también este pasaje, quise hacer un estudio de roca, de hecho lo tengo de la roca, y realmente podría tardar como un mes completo hablando de esto. Entonces saqué solo una porción de eso en el libro de Josué. En el libro de Josué tenemos piedras de ejemplo. Así le llamé yo a esa introducción en el libro de Josué. Piedras de ejemplo en Josué capítulo 4, versículos 1 al 9. Estas piedras recordaban el milagro de pasar el río Jordán. En Josué capítulo 7, versículo 25 al 26, las piedras recordaban los resultados de la codicia y de la desobediencia de Acán. En Josué capítulo 8, versículo 31 y 32, hablaban de la dedicación de Israel para obedecer la palabra de Dios y a Dios mismo. En Josué capítulo 22, versículo número 10, esta piedra era un ejemplo de unidad de Israel, o estas piedras. En Josué 24, 26 al 27, nos recuerda la promesa de vivir, de servir solamente a Dios. ¿La que tenían en común todas estas piedras de Josué? Bueno, que eran un recordatorio de algo. Como les dije, no hice todo el estudio de todas las piedras, o sea, todas las rocas y su significado. Voy a hacer algo de eso ahora. Pero en particular las piedras o estas piedras que colocaban ahí era un recordatorio de algo. Pero también tenían algo en común y eran que estaban muertas. Bueno, es obvio, ¿no? O sea, una piedra nunca va a estar viva. Pero en este caso, todas estas piedras eran un recordatorio de algo positivo, algo negativo o algo que teníamos que tener en cuenta para no volverlo a hacer o de una promesa que se ha hecho específicamente al pueblo de Israel. Sin embargo, todas ellas quedaron como eso, como monumentos, en algunas veces olvidados, en algunas veces ni siquiera recordados y en muchos otros casos destruidos por la mano de otros que no quisieron seguir las promesas o los ejemplos que ellas recordaban. A diferencia de estas piedras de ejemplo que les acabo de dar en Josué, hoy Dios nos llama piedras, pero no muertas, sino piedras vivas en una relación de unidad, de vida eterna con Cristo, y lo explicamos más adelante. Y al igual que ellas, estamos aquí como un testimonio. A diferencia de ellas, no estamos muertos, estamos vivos, pero al igual que ellas, tenemos la oportunidad de ser testimonio a nuestra generación. Eso es un privilegio, hermanos. No todo el mundo tiene ese privilegio, no todo el mundo tiene esa oportunidad de ser una piedra viva. El título del mensaje: rocas vivas, rocas de testimonio. Rocas vivas, rocas de testimonio. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Te doy gracias, Señor, porque en ella hallamos consuelo para nuestras almas. En ellas encontramos el gozo, la felicidad plena de la vida eterna, una relación contigo, el Dios de gloria, que nos transformó, que nos ha cambiado, que nos ayuda a vivir de una manera gozosa. Ruego, Señor, por los familiares, Señor, de las personas, Señor, que están padeciendo de COVID. Te pido que les fortalezca, les ayude, Señor. Y las personas, Señor, que han pasado por esta situación, Señor, que sea para salvación. Bendíceles, Señor. Ayúdales, Señor, a ver la necesidad de poner su confianza en ti, como vamos a aprender esta mañana. Y ayúdanos a nosotros, Señor, como rocas vivas, rocas de ejemplo, a vivir de una manera que te agrade. Pedimos tu bendición en el resto del mensaje para la gloria y honra de tu nombre. Y usa a tu siervo para que tu nombre sea exaltado y tu iglesia edificada. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Bien, entramos en materia. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante. 4 y 5 vamos a estar estudiando esta mañana. Y dividí esta parte de las rocas de testimonio y rocas vivas en dos segmentos. El primer segmento es el fundamento. Y esta es como la parte vital. Ya mi hermano Daniel hace unos meses atrás nos estuvo enseñando en Mateo capítulo 7, versículo 24, el fundamento, y vamos a recordar eso. No es
la construcción misma lo que es importante. Uno podría decir, sí, claro, las ventanas y las paredes y las puertas, todo eso es importante, claro que sí. O sea, uno no puede tener una casa si no tiene esas cosas. Por supuesto que sí, pero donde está puesta la casa es más importante. Y sabemos que es más importante porque cuando vienen las calamidades, las dificultades, las angustias, pues la casa que no está en el fundamento, que no está sobre la roca, pues esa casa se cae. Esa es básicamente la conclusión de Mateo 7:24 y vamos a recordarlo ahora más adelante. Sin embargo, para poner el fundamento, el apóstol Pedro le recuerda a los expatriados, a los aliens de la dispersión, a los que están perseguidos, que lo primero que debe hacer, versículo 4, es acercarnos a él. Este es el primer llamado que Dios hace a tu vida. El primer llamado es no corras de Él, no te alejes, no camines en otra senda que Él no pida que caminemos, no camines por el camino amplio, no camines por el camino que lleva a la perdición, no camines por la senda donde no conocen a Dios, no camines allí. El Señor está pidiendo acá en el versículo 4 que nos acerquemos a Él. La palabra acercarnos es una cosa que tenemos que hacer continuamente. Es como si continuamente estemos nos acercando a Él. Pero la palabra es un presente que tiene significado desde el pasado, un presente participio, es el término técnico, que significa algo que yo hago hoy, que también hice ayer. Es algo que continuamente hago y que me recuerda algo del pasado. Él desde el pasado nos está invitando a acercarnos a Él. Esta es la primera intención del apóstol Pedro que tiene para nosotros. Hermanos, acerquémonos a Él. Vayamos al Señor, busquemos al Señor, tengamos la intención de tener una relación con Él. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, quizás usted lo recuerda, Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo número 30, el mismo Señor Jesús acá en Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí, estoy en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquí la expresión venid a mí es esta misma, acercaos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En esta época, en este tiempo del agite, del corre-corre, de los afanes de la vida, de las circunstancias difíciles, el Señor vuelve a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un acercarse a Dios para vivir conforme a la voluntad de Él, pero disfrutando, si lo puedo decir así, del descanso de nuestras almas. No es el descanso físico, que podría alguno pensar, yo necesito descansar físicamente, y por supuesto que sí, para eso está el descanso, el sueño, etcétera. Sin embargo, lo que la palabra de Dios insta o nos anima cuando nos acercamos a Dios es hallar descanso a nuestra alma fatigada, a las angustias que penetran el corazón, a las angustias que dejan nuestras almas en amargura, en ansiedad, en tristeza, en melancolía. Y Él está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el libro de Hebreos, unas páginas antes de Pedro, por supuesto, no pierdan Pedro, pero en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 16, no es la primera vez ni la única vez que alguien nos invita a acercarnos a Dios. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Zacarías en particular es un versículo que repite continuamente, venid a mí, acercaos a mí, pongan su mirada en mí, seguidme. Es un pasaje de ánimo, vamos a buscar, vamos a ir al Señor. Pero en Hebreos 4, versículo número 16, Hebreos capítulo 4, versículo número 16, acerquémonos, dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 16, acerquémonos, es la misma acá, acercándonos, acerquémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente. ¿Por qué? Porque tú has creído en Cristo, por eso puedes acercarte confiadamente. Acá es el resultado en Mateo capítulo 11, versículo 28, es la invitación a ser salvo, a creer en Cristo, a poner su confianza en Cristo, a decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres quien me rescató de mi forma incorrecta de vivir. Pero el versículo 16 está hablando a cristianos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, con certeza, con seguridad. ¿A dónde? Al trono de la gracia, oramos al Señor y pisamos sus atrios. Nos aproximamos al Señor visitando sus palacios. Estamos confiados en entrar a la presencia de Dios misma, el Dios de gloria. Y esto es lo que Hebreo nos recuerda. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué?
Bueno, somos débiles y tenemos que reconocerlo y debemos acercarnos al trono de la gracia para pedir que misericordia, para alcanzar, dice el versículo, misericordia de hallar gracia para el oportuno socorro, auxilio, para pedir auxilio de Dios. Y nos debemos acercar, como dice, con toda confianza, con toda tranquilidad, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Hebreos 7:25 vuelve a recordarnos, Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, sin duda alguna. El apóstol o el escritor de Hebreos, no sabemos quién es, por lo cual puede salvar perpetuamente, por cierto, nuestra certeza de que nos escucha, porque somos sus hijos, hijos salvados para la eternidad. Y el versículo 25 lo deja claro, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Nuestra salvación es eterna, no es temporal. Dios no está dejando caer a sus hijos de la gracia. Dios no está olvidando a sus hijos de la gracia. Dios tiene misericordia y mantiene su misericordia, según el versículo 25, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mire ahí, se acercan a Dios por él. ¿A través de quién nos acercamos a Dios? Según el versículo 25, a través de Cristo, viviendo siempre hablando de Cristo para interceder por ellos. Cristo mismo intercede por nosotros, según este versículo, y nosotros mismos nos acercamos a través de Cristo, a través de lo que Él hizo por nosotros, y tenemos plena certidumbre, plena confianza de que Él nos escucha. En Hebreos capítulo 10, versículo número 22, libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, hermanos. Ya no es solamente confiadamente. ¿Quién podría acercarse al Dios que ve nuestros corazones sin un corazón sincero? Pero esa es la petición de oración. Oramos rogando a Dios misericordia, pidiendo al Señor que nos mire en nuestras debilidades, confesando nuestros pecados, acercándonos para pedir socorro. Y aquí dices, acerquémonos con corazón sincero, con un corazón abierto al Señor que tiene su corazón, mi corazón en su mano. A un Dios que entendió y entiende por su Hijo, por su sacrificio, las dificultades que tú y yo vivimos. Nos acercamos no porque Él desconozca que yo sufro, me duele o pasé por esta situación. Él las conoce, las vivió perfectamente sin pecado, hablando de Cristo. Y acerquémonos con corazón sincero, no solamente con una actitud de humildad y sencillez en nuestro corazón, sabiendo que Él ve lo más íntimo de nosotros, pero también dice este versículo, en plena certidumbre de fe, confiando en que Él nos está escuchando. Oh, mis hermanos, qué lindo es saber que yo cierro mis ojos porque no puedo, o como dice Moisés, viendo al invisible, y me acerco sabiendo que el Dios de gloria, el creador del universo, el que por su palabra hizo todas las cosas, me escucha. Eso es un privilegio, hermanos. Y Pedro recuerda a los expatriados, según este versículo, que debemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él está atento a nuestras súplicas, porque Él no desconoce nuestras tristezas ni nuestros dolores, tampoco nuestras alegrías ni nuestros afanes. Él es el Dios de gloria que se hizo carne, hablando de su Hijo principalmente. Entonces, acerquémonos confiados que Él nos escucha, acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, en este sentido es leyendo la palabra de Dios. No vamos a Dios pidiendo nuestras cosas que no están en la palabra de Dios. Vamos a Dios pidiendo conforme a su palabra. Eso es purificado en nuestros corazones. Sin embargo, aún así, habiendo leído la palabra de Dios, tenemos promesas. El libro de Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas que han puesto su confianza en Cristo. Este es un tema de virtud, de algo hermoso que tenemos los cristianos, certeza de que Él nos escucha, certeza de que Él nos oye. Y estoy hablando del pastor, no, yo no estoy hablando de los diáconos, no estoy hablando de las personas que están en el liderazgo, estoy hablando de cada cristiano. Cada persona que ha puesto su confianza en Cristo puede correr y abrazar al Padre de la Gloria y decirle, Abba Padre, papi, estoy aquí para pedir de ti misericordia, Padre mío, mi Dios, pero también mi Padre. Lavados los cuerpos con agua pura. En este sentido también es la palabra de Dios. Debemos vivir orando a través de la palabra de Dios, acercándonos a través de su palabra también. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y esto es solo acercándonos a Él, a Cristo. Acá en el contexto Él es Cristo. Lo reconocemos que Cristo es nuestra piedra viva. Estoy en
Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4, acercándonos a él. Y acá dice piedra viva, y voy a hacer un estudio acerca de las dos palabras. El foco está sobre viva, no sobre piedra. Es la primera cosa que quiero decirles. Sin embargo, piedra es una referencia directamente a Dios. Realmente sería roca y a veces se traduce como peña. Entonces tengamos en cuenta que es más, para nuestra mente occidental, sería más peña que piedra, porque piedra nos suena como un pedazo de roca, ¿cierto? Roca nos pensamos en una piedra mucho más grande, pero cuando hablamos de peña, no, hablamos de una montaña, o sea, estamos hablando de una masa enorme de tierra, ¿cierto? Esa es la idea. La idea aquí es esta roca. De hecho, el profeta Daniel, en su profecía acerca del último reino, habla de una roca cortada con mano que crece, ¿cierto? Que crece y después llena todo la tierra, ¿cierto? Esta roca, evidentemente, está hablando de Cristo. Él siempre, en el Antiguo Testamento, particularmente está refiriéndose a Dios o al reino de Dios en la tierra. En este caso, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice acá que es piedra viva y vamos a hablar de piedra. Aquí la piedra está haciendo referencia a la base, al fundamento, a lo que es sólido y no está hablando de una piedra por muy grande que sea, es un terreno bastante amplio donde una piedra está colocada ahí como base, como fundamento para construir. Vamos a Deuteronomio, no pierdan Pedro, pero vamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, entonces de parte del Pentateuco, capítulo 32, versículo número 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Tenemos que ver al fondo cual se construye Cristo. Mismo también, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él, hablando de Dios, Él es la roca. Estoy en Deuteronomio capítulo 32, versículo número 4. Él, hablando de Dios, es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esta es una roca sobre la que se pueden construir caminos. Es la roca de verdad, es el Dios de verdad, es el Dios sin iniquidad, es el Dios santo y justo, el Dios recto, que no se equivoca, que mantiene sus juicios como sus promesas con fidelidad, porque Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 4 dice, Él es la roca en mayúscula. No está hablando de una roca común y corriente, es la roca, la única que existe. Si hay un fundamento sobre el cual yo puedo basar mi vida, es en la roca. Y esta roca es Dios mismo, cuya obra, trabajo de ejecución, de construcción es perfecta. Esta es la invitación, acercémonos confiadamente a la roca de nuestra salvación. Vayamos a Salmos. La roca también significa un lugar seguro. Salmos, capítulo 18, versículo número 3. Salmos, capítulo 18, versículo número 3. Es un lugar seguro. ¿Seguro de qué? Seguro de qué nos está asegurando esta roca. Recuerden que también hace foco en una peña. Y para darles una idea de lo que David estaba diciendo cuando habla de roca, es cuando lo perseguía Saúl. Saúl lo perseguía a David por muchos años. Varios años fueron perseguidos. ¿Y qué hacía David? Se metía en la peña. Decía que pasaba en una peña, en una peña, en otra peña y estaba escondido. Y para que un ejército, a veces de 2,000, a veces de 5,000 personas, no encuentren a alguien en una peña, es porque es una peña segura, ¿no? Es una roca segura. Y así lo ve David, así debemos verlo nosotros, en un sitio de seguridad. En Salmos, capítulo 18, versículo número 3, hablando de la roca que brinda seguridad, que es un lugar seguro, dice, invocaré a Jehová, Salmos 18, 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En este contexto, el versículo 31, mire lo que dice, mismo capítulo, Salmos 18, 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es decir, el Salmo 18 está diciendo, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y en quién me escudriño? ¿En dónde me escondo? Como dice el versículo número 3, ¿dónde estaré salvo de mis enemigos? Pues en él, en la roca
porque ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Dónde me esconderé? Pues no hay otro sitio para esconderse. Él es la roca, a Él corremos. Versículo 46, mismo Salmo. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de qué? De mi salvación. Él es la roca que nos protege, el lugar seguro para protegernos de nuestros perseguidores, de nuestros enemigos. Y en este caso en particular, Él es la roca de salvación. Si tú vas a Él confiando, tu vida, tu alma, tu eternidad, Él dice que es firme ancla, seguro estás cuando vas a Cristo. ¿Por qué? Porque es roca, roca de salvación. Salmos 42, versículo número 9. Salmos 42, versículo número 9. Él es la roca que es nuestro lugar seguro. Salmos 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, él es mi amparo, que me has, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él dice, tú eres mi roca, ¿por qué yo voy a estar preocupado? Tú eres mi roca, ¿por qué voy a estar triste y enlutado por la opresión de mi enemigo? El que trae la muerte, el que viene persiguiéndome. ¿Por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar enlutado si tú eres roca mía? Tú eres mi escudo, tú eres mi seguro, seguro de mis perseguidores. Por supuesto, hemos hablado de salvación. Él es la roca de salvación, Salmos 91, 95, 1, Salmos capítulo 95, versículo número 1. Él es el lugar seguro para guardar nuestra alma. No hay otro sitio, no se dejen engañar, no se dejen guiar por las religiones, no se dejen guiar por las filosofías, no se dejen guiar por la falsa ciencia. No hay lugar seguro para nuestras almas distinto del Señor. Salmo 95, 1, venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, es decir, con cantos de alegría y de gozo en grito a la roca de nuestra salvación. Él es el Señor. En Él podemos estar seguros, a Él puedes confiar tu alma porque Él la mantendrá segura. Según este versículo, cantemos con ánimo, con gozo, con alegría, porque Él es la roca de salvación. No temas, hermano, no temas. ¿Por qué? Porque Él es la roca de salvación. Salmos capítulo 89, unas páginas atrás, versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. A Él vamos, al Dios que nos protege, según este versículo número 26, pero también a nuestro Padre. A él clamamos, al que asegura nuestra alma, a la peña donde podemos estar seguros de los enemigos, del ejército, de la muerte, pero también asegurando nuestra alma. Versículo 26, Él me clamará, hablando de este salmo en particular de David. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por supuesto, también es un sitio para descansar. No es solamente una protección en términos formales, espiritual, física también, sino es un lugar para descansar. ¿Está descansado? Ya sabemos Salmos 100, Mateos 11, que acabamos de leer, versículo 28 y 30, pero mira lo que dice Salmo 73, Salmo 73, versículo 26, Salmo 73, versículo 26. Es un sitio para descansar. Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón que desfallecen. ¿Cierto? Algunos pueden decir eso, no, estoy cansado ya, estoy cansado y a veces las aflicciones vienen y ahora mi corazón también. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y el mundo sí que ofrece, ¿no? Péguese una descansadita, vaya a tierra caliente, échese un piscinazo y esas algunas ideas. O si tiene más plata, vaya al mar o cosas de esas, ¿verdad? O si no tiene tanta plata, pero puede pagar drogas de Pharmaton, sin Pharmaton y todas esas cosas como la propaganda de hace años, entonces tómate una pastilla para que te alegre el día. Y cuando vienen las dificultades, cuando la carne, mis huesos y mi corazón desfallecen, mira lo que dice el versículo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi qué, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces en él yo hallo que descanso. Cuando estemos desfallecidos de corazón, cuando nuestra carne nos duela, entonces oramos al Dios y vamos a la roca. ¿La roca de qué?
la roca de mi corazón, donde yo puedo descansar, donde puedo estar cuidado, donde soy cuidado por Él. La porción, oh, qué versículo. Dios es nuestra porción. O sea, él ha apartado algo para nosotros. Él nos ve a nosotros como sus hijos de tal manera que nos da. Por supuesto que sí. A eso le llamamos fe en Él, fe en gracia y en misericordia, en su soberanía. Mi porción es Dios para siempre. Salmo 78:35. En Él hallamos descanso. Él es la roca de nuestro descanso. Salmos 78, versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Cuando, ¿qué? Cuando venían las aflicciones, versículo 34, y los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, en busca del Dios que les daba, que versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio. Esta es la roca y el Dios altísimo, su redentor. Salmo 78, 35, que Él es el refugio, es la roca, la peña de refugio, y el Dios altísimo, su redentor, cuando venían las tribulaciones. Salmos 94, versículo 22, Salmos 94, versículo 22, estoy hablando de la piedra, de la piedra. Salmos 94, versículo 22, dice la palabra de Dios, más Jehová me ha sido, ¿por qué? Por refugio, de nuevo aquí, y mi Dios por roca de mi confianza. Qué lindo es eso, qué lindo es eso, que Él es la roca, roca en la que puedo confiar, roca en la que puedo descansar, roca donde yo me puedo refugiar. Corramos, acerquémonos, dice la palabra de Dios, acerquémonos a Él porque es la piedra, la roca de confianza. En Él no hay varianza, no hay duda, es íntegro, es justo. Todo lo hace bello, todo lo hace bueno para nosotros. Corramos a Él, a la roca que es nuestra confianza. Uh, Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, acerquémonos a él, versículo 4. Primera de Pedro, no lo pierda, por favor. Capítulo 2, versículo 4, acerquémonos. Vayamos a él pidiendo salvación primeramente, pero también, como dice Hebreos, confiadamente. Acerquémonos a él, piedra, ahora dice viva. Piedra viva, quien da vida, mejor dicho. Acá el foco es que es una piedra que tiene vida en sí misma. Y este no está hablando de un elemento, está hablando de una persona, está haciendo referencia a él y le está colocando el nombre piedra viva. El foco de este pasaje, este versículo, es en la vida que Dios nos da. En Juan 5:21, Jesús es el dador de vida. En Juan 6:51 es el pan de vida. En primera de Juan 4:9 es el dador de vida. En primera de Juan 5:11 y 12 y dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estoy en primera de Juan 5:11 y 12. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto está en primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Es decir, esta piedra emana vida porque tiene vida en sí misma. Esta piedra es Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. El que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Nuestra relación vinculante, hermanos, no es una relación vinculante temporal. Por eso es que la salvación no es temporal. Acá no dice tiene vida mientras vive en el cuerpo, o tiene vida mientras se porta bien, o tiene vida mientras que la persona se la pasa en la iglesia, lo cual está bien, no digo que esté mal, pero tiene vida mientras lea la Biblia, no, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene una relación vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que está estrechamente relacionada con Dios. El que tiene al Hijo tiene vida, y esta vida es eterna. Dice, el que no tiene al Hijo, pues no tiene vida. Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo acá en el versículo 4, acerquémonos a Él, quien es el dador de la vida, el refugio de la vida, el consolador de la vida, el que confía, en el que podemos confiar nuestra vida, nuestra alma, nuestra certeza de seguridad. Ahora, como todas las cosas que son hermosas y preciosas de la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre nos advierte, tengamos cuidado. Y aquí yo le puse a esta parte del fundamento la triste advertencia.
la triste advertencia de este fundamento. Dice, acercándonos a él piedra viva, pero dice desechada ciertamente por la humanidad. Aquí dice por los hombres, pero en términos generales está diciendo desechada por la humanidad. Por supuesto, reconocemos que desechada tiene que ver con una validación, o sea, no la desechó simplemente porque sí. La humanidad no desecha a Cristo simplemente diciendo, no quiero saber nada de Cristo, es que evalúa a Cristo, evalúa lo que él dijo, evalúa sus verdades, evalúa lo que él es y dice, no me sirve. Esto es una triste advertencia para las personas que han desechado a Cristo. Mis queridos, nosotros debemos acercarnos a Cristo y aceptarlo tal y como Él es. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que nosotros que hemos creído ponemos nuestra confianza en el nombre, lo que Él hizo. Y en este caso, el apóstol Pedro está dándonos esta triste advertencia, cuidado desechando que el mundo ha desechado a Cristo. La piedra viva ha sido desechada por los hombres. Los fariseos principalmente dieron ejemplo de desechar a Cristo. Recuerden que continuamente lo evaluaron, continuamente lo probaron, continuamente estuvieron detrás de él para probarlo, para juzgarlo, etcétera, y no hallaron en él ninguna cosa mala. Tan precioso es el Señor Jesús, tan precioso es el Señor Jesús, que se dedicó a predicarles el evangelio tanto a los peores de la época como a los que se creían los mejores. Los fariseos, reconocemos en Juan capítulo 3, Nicodemo está ahí llegando y hablando con Jesús, es un fariseo. Los fariseos al final de Lucas también están ahí hablando con Jesús antes de las parábolas, están escuchando a Jesús, están mirando cómo pueden hacerle caer en tentación. En las muerte de Lázaro, los fariseos están ahí también escuchando. Ellos escucharon, sin embargo, ellos ¿qué hicieron con Jesús? Gritaron a una, crucifícale, 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 y su sangre sea sobre nosotros. Desecharon la piedra angular, la piedra viva, la piedra de gozo, la piedra de alegría, la piedra viva que transfiere su vida, que tiene vida en sí misma y es capaz de dar vida. Pero también todo aquel que evita tener una relación con Cristo es lo mismo, está desechando a Dios. Mis hermanos, cuando testificamos de Cristo y las personas dicen, no me interesa tu evangelio, no te desecha a ti. No, no te desecha a ti. ¿Está desechando a quién? A Cristo, piedra viva. Porque mal que bien todo cristiano predica el evangelio y lo hace de una manera genuina. Quiere decirle a la persona que le ama, a veces con nervios, a veces sin nervios, a veces como sea, pero lo hace con la intención de mostrar a quién, a Cristo. Él no se está predicando a uno mismo, uno no se sube en un bus y dice a las personas, crean en mí, que yo les voy a dar vida eterna, que si usted pone su confianza en mí les voy a dar salvación. No, uno se sube al bus y predica a Cristo y dice que en él hay redención, hay perdón de pecados y la gente dice, yo no voy a creer en su Cristo, es que no rechaza a mí. No te ofendas, por eso está rechazando al Dios de la gloria. Por eso es una triste advertencia. No, no nos comportemos como los fariseos. No se comporten como las personas que desecharon a Cristo diciendo no me interesa. Lo he evaluado y creo que es algo mejor. Tengo algo mejor para mi vida. Algunos blasfemamente utilizan el nombre de Cristo para burlar de él. En la oficina, hace unos años atrás, un hombre le estuve testificando y dijo, última noticia, fue su expresión, última noticia, Cristo viene pronto, última presentación, Estadio El Campín. Esa fue la referencia, él creyó que me estaba ofendiendo, yo no le dije nada, no le hice caso, uh, pero le recordé que no está burlando a mí, o sea, no se burla ni me ofende a mí cuando dice eso. Está ofendiendo y está burlando de su propia alma, porque el Dios de vida es el que él está rechazando. Y lo dije normal, hablando con él en una reunión normal con los dos personalmente. No me rechazas a mí, no me ofendes a mí. Si tú quemas la Biblia, no pierdo yo. Eres tú el que pierde. Tú estás desechando a la piedra viva. Tú estás desechando al dador de vida. Tú estás desechando principalmente al que puede salvar tu alma. Ese es el problema. Todo aquel que evita poner su confianza en Cristo desecha a Dios, pero desecha su propia vida. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. ¿En quién? En la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es Cristo mismo.
es Cristo mismo. Ah, versículo, seguimos adelante, acercándonos al piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Pero mira lo que coloqué acá en esta parte, la gloriosa declaración. Mira esta gloriosa declaración más para Dios, para su Padre, escogida y preciosa. Dos palabras para hacer referencia a Cristo. Dos palabras hermosas. El Padre mismo escogió a su Hijo. Aquí está utilizando la palabra escogido, designado o elegido por Él. Dios eligió a su Hijo, lo escogió, lo designó. No escogió a ningún otro, a su propio Hijo, por amor a nosotros, lo designó para ser la piedra viva, para ser la cabeza del ángulo. Más adelante, la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar estudiando esta cabeza, piedra principal, piedra angular. Él la eligió, Dios mismo lo eligió. Pero no solamente dice escogido, pero dice precioso, precioso, o dice preciosa, en este caso hablando en referencia a la piedra. Acá, en este caso, sería una piedra costosa, una piedra de alto precio o una piedra única. Podríamos traducirlo así, más para Dios escogido y único, escogido y de alto precio, escogido y costoso, según Efesios capítulo 2, versículo número 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a la parte final del versículo en Efesios 2:20. Mis queridos hermanos, es que el fundamento tiene que ser echado y puesto antes de cualquier otra cosa. Los que hemos construido alguna vez sabemos que no podemos construir sobre la falsa fundamento. Tiene que ser echado primero. Ese es el primer paso que tú y yo debemos dar. ¿Cuál? Pon tu confianza en Cristo. Acércate a Él, piedra viva, dador de vida, quien es nuestro alto refugio, quien podemos confiar. En Él es el Dios de justicia, el Dios de verdad, en quien podemos hallar descanso para nuestras almas, según Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Sigamos adelante, versículo 5. Y estoy en la segunda parte. La primera parte, como les comenté, de rocas vivas es el fundamento. Esta es la primera parte. La segunda parte es el edificio y ahora habla de nosotros. El versículo 4 estuvo hablando de Cristo, lo precioso, escogido, roca viva que da vida en sí mismo, pero el versículo 5 habla de nosotros. Y acá hablamos de estos privilegios y por eso puse a este mensaje rocas vivas, rocas de testimonio. Ahora, a esto todo, el versículo 4, como les dije, está hablando de Cristo, pero mira lo que dice el versículo 5, vosotros también, y me parece lindo eso, Dios ahora está llevándonos nosotros a compararnos con la piedra viva, vosotros también como piedras en plural vivas, o sea, uh, piedras que han recibido la vida, y así nos se refiere Dios a nosotros, se refiere a su Hijo como la piedra angular, pero se refiere a nosotros como piedras vivas. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Este es un privilegio, compartimos la vida con Cristo. Este es el privilegio que está diciendo el versículo 5. Nosotros compartimos la naturaleza de vida por la piedra viva que es Cristo mismo. Vosotros también como piedras vivas. Ahora tenemos vida, hermano, usted no está muerto. Mi hermano, usted no está muerto. Usted tiene vida. Usted tiene vida que puede compartir con otros. Ahora, no estoy diciendo que la salvación sea de usted. Usted no tiene salvación. Usted no puede ofrecer vida eterna. Lo que usted puede compartir es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cómo llamamos a ese camino? Evangelio. Y ese evangelio está centrado en Cristo. Es decir, Cristo es la vida eterna. Usted y yo somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque podemos compartir vida. No porque la demos nosotros, sino porque sabemos dónde obtenerla. ¿Quiénes somos los cristianos? Alguien que sabe dónde está la vida eterna. Si podemos utilizar ese término. Un cristiano es aquel que le dice al otro dónde conseguir pan. O en términos de Charles Spurgeon, es aquel mendigo que ha encontrado pan y le dice a otro dónde conseguirlo. Pero es el pan de vida eterna. Es el pan de salvación, es el pan de gracia. Por eso dice que somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, como aquellos que han recibido vida eterna y pueden dispensarla en el sentido de indicar dónde conseguir esta vida eterna, sed edificados como casa espiritual. Acá esta piedra viva es una muerte al yo, y eso lo vemos en autoconfrontación, les animo a todos a estar ahí, es una muerte al yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo
ustedes se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy muriendo el yo, está matando mi propia personalidad, mi propia vida, personalidad en términos de pecaminosidad, no en términos de ser, pero en términos de mi vida pasada, mi vana manera de vivir, Gálatas 2:20. Pero miremos Efesios capítulo 2. Acompáñenme en Efesios capítulo 2, versículos 19, hablando de este privilegio de ser piedras vivas y casa espiritual. Miremos Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Estoy en el libro de Efesios 2, 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. La primera entonces consecuencia aquí de nuestra vida eterna es que somos ciudadanos de algún sitio, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, es decir, estamos juntamente con ellos. Y miembros, ya no solamente conciudadanos, es decir, tenemos una ciudad, una ciudadanía, mejor dicho, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Por cierto, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, nada, tiene hijos. O sea, no es porque mis papás son cristianos, entonces yo soy cristiano, eso no existe. Lo que existe es que yo soy hijo de Dios. Y esto es lo que el apóstol nos recuerda aquí. Miembros de la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, está hablando de ti y de mí, bien coordinado, va que creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí la palabra creciendo indica que el edificio se desarrolla, como si las piedras se hicieran más grandes cada vez y el edificio va siendo más grande y más grande y más grande. Y dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El deseo de Dios es la madurez de la vida en Cristo, o mejor dicho, en la medida en que mantenemos una relación con Cristo, vamos creciendo, creciendo en madurez, siendo un templo santo en el Señor. Dios habita en medio de nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de cristianos. Vamos siendo edificados, creciendo, desarrollándonos. Y esto es lo que dice este mismo versículo, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para que more el Espíritu de Dios en nosotros, o para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios mismo, la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mora en nosotros. En primera de Pedro, de nuevo volviendo allí, dice, vosotros también, estoy en primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y utiliza otro término muy interesante, sacerdocio santo. Ahora, tenemos que tener en cuenta dos cosas aquí. Número uno, no es una comparación entre el sacerdocio antiguo testamentario y ahora nosotros somos los sacerdotes iguales a ellos, pero en el Nuevo Testamento. Eso no es correcto. Y no es correcto porque el sacerdocio antiguo testamentario era limitado. Ahora, ¿cómo sabemos que era limitado? Pues porque solo los levitas podrían ser sacerdotes. ¿Están conmigo? Luego el sacerdocio se reducía de toda la nación de Israel a un grupo especial, en este caso era de levitas. Ahora, los levitas tenían un trabajo particular en el templo, pero en el lugar santísimo donde estaba el arca, solo podría entrar el sumo sacerdote. Ahora, este sumo sacerdote era aún más limitado, porque no era solamente un levita, pero era un hijo de Aarón. Entonces, este tenía que ser levita e hijo de Aarón para poder entrar en el lugar santísimo. Esto no es lo que Dios está diciendo de nosotros. O sea, Dios no está diciendo, aquí dentro de mi iglesia hay un grupo especial de sacerdotes, no lo está diciendo. Lo que está diciendo este versículo es que todos somos sacerdotes. Pues no es el mismo sacerdocio, número uno. Es un sacerdocio nuevo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo templo, porque hay una nueva gracia, porque hay una nueva ley en Cristo y por lo tanto nosotros somos nuevos sacerdotes, no iguales a los pasados, sino nuevos. Ahora, no es solamente el pastor y los diáconos o los líderes que son sacerdotes, no, mis hermanos. Todos nosotros somos sacerdotes. De hecho, versículo 9, estoy en primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, voy a hablar de eso más adelante, real sacerdocio. Ahora aquí estamos, Pedro está indicando en el versículo 5 algo que va a hablar en el versículo número 9 más detalle. No somos solo sacerdotes, somos real sacerdocio. Eso nos deja en una
situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no habían sacerdotes reyes y ni podían haber sacerdotes reyes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón? Los reyes vienen por Judá y el sacerdocio viene por Leví. No hay posibilidad de que un sacerdote sea rey. Pero a nosotros se nos llama como sacerdotes reales, real sacerdocio. Alguien que viene para administrar al rey de reyes y simultáneamente es considerado alguien que ofrece sacrificio de alabanza a Dios. Eso es lo que significa, lo vamos a estudiar. Dice sacerdocio santo, un acceso también directo a Dios. Nosotros tenemos ese acceso directo a Dios, no por genealogía, no con restricciones o privilegios, no por eso. Por ejemplo, como les dije, hijo de Leví, hijo de Aarón. Por ejemplo, en Coré, la contradicción de Coré, que ellos quisieron ser sacerdotes. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Saúl reemplazó al sacerdote. ¿Y qué pasó? Fue reemplazado. Usa, que colocó sus manos sobre el arca, como solo el sumo sacerdote podía hacerlo, y fue muerto. Los reyes que se aferraron queriendo entrar al templo y ofrecer sus sacrificios, fueron llenos de lepra. Los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, aun siendo sacerdotes, y Dios no les dijo, fueron consumidos. Pero nosotros se nos invita en este versículo 5 a ser edificados como un sacerdocio santo, sin exclusiones, sin genealogías. No me cuentes tu apellido porque tu apellido no me interesa. Es tu nombre el que me interesa y en quién has confiado. Esa es la pregunta de Pedro que responde aquí. Hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos sacerdotes. Y no estoy hablando del género masculino, para dejarlo claro. Por supuesto, el sacerdote de la casa es el esposo, ni más faltaba. La palabra de Dios lo deja claro. Pero la dama, la señora, es sacerdotisa, si lo puedo ver así, del Señor. ¿En qué sentido? Pues en que igual ofrece sacrificios y olor fragante al Señor. Es decir, es una persona que está siendo utilizada verdaderamente por Dios, es santa. Y si no está casada, igual es santa delante de Dios, es una mujer que sirve al Señor, a diferencia del sacerdocio en el Antiguo Testamento, solo le correspondía a la tribu de Leví, hombres en particular, aunque habían algunos momentos en que hubo alguien que fue utilizada particularmente para eso, pero normalmente, usualmente eran solo hombres. Acá está invitada toda la iglesia, hombres y mujeres en general. Ahora, no estoy hablando del pastorado aquí, lo dejo claro, no estoy hablando aquí de una casta especial de personas, no, estoy hablando de que todos somos llamados a ser sacerdotes santos de Dios. Y dice acá, no solamente sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios que espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Guarden ese versículo en mente, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, ¿qué es este sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo? ¿O cuáles son estos sacrificios aceptables a Dios? Estoy en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que hermanos, Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego, Pablo implorando a la iglesia en Roma, por las misericordias de Dios, o sea, basada su ruego en lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que presentemos nuestros cuerpos. Este sacrificio espiritual primero tiene que ver con un sacrificio de pureza física, evidentemente sexual. Está diciendo Pablo aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, especialmente nuestro cuerpo de una manera pura. Por eso nosotros queremos tener una pureza espiritual, pero que esa pureza espiritual trascienda para nuestra pureza física. Es el cuidado de nosotros, no solamente sexualmente, que es parte, sino también en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas, en todo ese tipo de cosas, incluso en cosas que podemos hacer en nuestro cuerpo. Dios nos está pidiendo que presentemos nuestra propia vida física como un instrumento a Dios. Esto es clave, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Pues porque Dios está pidiendo no que solamente sea nuestra parte espiritual, por así decirlo, que le presentemos a Dios, es todo nuestro ser que debemos presentar a Dios. Debemos cuidar nuestra alimentación también. Y no estoy diciendo con esto algunas reglas de no comas y sí comas y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuida tu cuerpo porque este cuerpo también debe ser presentado a Dios en santidad. En particular, según el versículo 12, en santidad sexual, física, de pureza física, el versículo 12, vuestros
cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, muy importante, todos los sacrificios antiguotestamentarios llegaban vivos, pero eran presentados muertos. En términos formales, todas las ovejitas, corderos, cabras, aves, etcétera, que fueron llevados al templo, eran sacrificados con vida para hacer una sustitución, un reemplazo entre el que lo ofrecía y Dios, pero finalmente a Dios siempre estos animales estaban muertos. Y bueno, gracias a Dios, es decir, no puedo imaginarme una oveja siendo quemada viva. ¿Me siguen en lo que trato de decir? O sea, es un sacrificio muerto porque está quieto ahí. Entonces, ese es el punto. Ahora, para nosotros no estamos muertos. Este es el punto principal de todo el pasaje de Pedro. Estamos vivos. Por eso llamé el título es Rocas Vivas. Estamos para alabanza de su nombre. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de quienes, de vivos. Y es lo que está diciendo acá. El sacrificio que llevo a presentar es mi cuerpo vivo a Dios, alabándole en santidad, en sinceridad. Versículo 1 dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es simplemente una demostración religiosa lo que hacemos. No llegamos a la iglesia religiosamente, no llegamos a la iglesia por una forma de hacer las cosas, no, llevamos con una intención de un culto mental, que estamos conscientes de que llegamos a la presencia de Dios misma, a reunirnos, a tener la asamblea de los santos. Versículo 2, no os conforméis, no uséis máscaras. La palabra ahí que se traduce conformar es amoldarse o con una máscara. No os conforméis sin máscaras a este siglo. O sea, no vivas una vida doble, es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí a Roma. No os conforméis, no tengáis máscaras de este siglo, sino transformados, que es, la palabra es metamorfosis o una nueva criatura, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, mis hermanos, el énfasis de la vida cristiana es que, ¿qué es lo que hay que cambiar? No hay que cambiar nuestras reacciones, hay que cambiar es nuestra mente, lo que dice este versículo. Eso es lo que está diciendo Pedro acá, ahora lo está diciendo Pablo, de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que Dios nos pide a nosotros como cristianos que vivamos de una manera que le agrade a Él, específicamente como Él dice que debe ser vivida. Esa es la idea, ese es el propósito. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y estoy terminando. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, cual nuestra vida dada a Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el término por medio de Jesucristo es como Cristo mismo lo haría. Es decir, confiando en que Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, confiando en cómo Él lo hizo para que nosotros lo podamos hacer, haciendo la forma en que Él lo haría. Por supuesto, cuando decimos pisar donde Él pisó es difícil. Pisar donde Él puso su pisada y yo poner la mía es difícil, hermanos. Pero Dios nos pide que sigamos sus pisadas, las pisadas de Cristo. Que Dios nos ayude en eso, hermanos, a pisar donde Él pisó, a poner el pie donde Él puso el suyo, porque es la forma de serle agradable a Dios. Por eso Él, Dios mismo, en el bautizo de Jesús dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es precioso, Él es único. Piedras de testimonio, piedras vivas son parte del cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros. Quien tiene vida y una vida abundante, que son sustentadas, son mantenidas por Dios mismo para vivir con Él o como Él le agrada, para servir de una manera grata y gozosa al Señor. Ese es el llamado del Señor. Vivamos como rocas vivas, vivamos como rocas de testimonio, que depende de la roca, que es viva, que depende de la roca, quien es Cristo el Señor. Rocas vivas, rocas de testimonio. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de los privilegios que tenemos en tu nombre, a gozarnos de vivir una vida que te agrada, Señor, a disfrutar, Señor, de los privilegios que tenemos al llegar ante tu presencia otra vez, pisando tus atrios, Señor, por el camino nuevo que nos abrió tu Hijo, Señor, nuestra roca de salvación, nuestro alto refugio, en el que hallamos descanso para nuestras almas. Gracias por esta mañana, por tu palabra, por el gozo de estar enfrente de tu iglesia, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo que nos mantiene unidos en gozo, en amor y en paz. Pedimos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Carlos. Gracias por este tiempo en el cual debemos recordar